de a poco van sumando la cantidad de vacunados y no es que están totalmente inmunes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, a toda la teleaudiencia. Y es así, ¿verdad? Haciendo un repaso de lo que es la vacuna o una vacuna en particular, tenemos que saber que es una sustancia que introducida al cuerpo lo que genera es la producción de unas proteínas de defensa que circulan por la sangre y que se llaman anticuerpos. Ese es el objetivo de cualquier vacuna. En particular, ¿qué es lo que debemos en primer lugar preguntarnos a la hora de estar frente a una vacuna? Si tiene o no tiene componentes vivos. Y en este sentido, todas las vacunas que se han desarrollado contra COVID-19 no tienen componentes vivos. Eso es lo primero que debemos entender. Por ese motivo, sabiendo que la COVID-19 es una enfermedad producida por un virus, la vacuna, al no tener virus vivos, no puede producir la enfermedad. Muchas veces escuchamos, me apliqué la vacuna y me enfermé. Sí. ¿Verdad? Eso es muy común. Y eso de plano, entonces, como primer punto, hay que entender que es imposible. Es imposible porque la vacuna no tiene componentes vivos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, escuchamos hablar sobre la eficacia de las vacunas. Por ahí podemos tener un 90% de eficacia. Porcentualmente hablando, es una eficacia, por supuesto, 90%. Pero si eso lo traducimos a valores absolutos, significa que 10 no van a estar protegidos de cada 100. Y si hablamos de 1 millón de personas vacunadas, estamos hablando de 100.000 personas que quizás no estén plenamente protegidas. O sea que esa es es un detalle que nos da pie a ir pensando que no podemos dejar justamente estos protocolos sanitarios, teniendo en cuenta que el virus en el escenario actual está en todas partes, potencialmente. O sea que, y podemos transportar el virus en nuestras manos, en nuestra ropa, en nuestros objetos personales. Doctor, recién le veíamos a un abuelito, ¿verdad?, que se vacunaba con la hija y él decía, yo ya sé que las personas que se vacunan ya están sin tapabocas. No es tan así, sobre todo con la primera dosis. Si usted puede especificar bien para que la gente tenga el conocimiento correcto y que no se exponga. Así mismo. Cuando recibimos una vacuna, el efecto no es inmediato. Generalmente tarda algunos días y cuando son vacunas que requieren 2 dosis, realmente hay que esperar a aplicarse la segunda dosis, en este caso, para que ese efecto sea pleno, por decirlo así. Como digo, como dijimos también, ¿verdad?, no alcanza inclusive un 100% de eficacia o de protección. Pero la vacuna constituye una herramienta más, digamos, dentro de todo el contexto de este protocolo sanitario. Entonces, cuando decimos que debemos seguir con el uso de mascarillas o tapabocas, significa que tenemos ese riesgo de infectarnos. Y esa es una realidad. Por más de que nos hayamos vacunado, tenemos, por supuesto, una forma más de estar, digamos, protegidos. Pero esa protección debe complementarse con el distanciamiento físico, lavado de manos y uso de mascarillas como corresponde. El virus va a seguir estando en el ambiente, en los objetos, en las superficies que nos rodean. Así que, como digo, la vacuna es simplemente una herramienta más en esta lucha de la prevención. Hay una cuestión, porque hay toda una cuestión, que esta vacuna sirve, que esta vacuna no. Para que la gente entienda, todas las vacunas sirven, doctor. Ese mensaje es importante que llegue. Todas las vacunas sirven. Así mismo, así no, sin duda alguna. Si a mí me preguntan, ¿es recomendable que me vacune? La respuesta es sí. ¿Cuál de ellas? Cualquiera. Porque todas han demostrado, en primer lugar, seguridad. Muchas veces la gente dice, me voy a aplicar la vacuna, pero escuché que hay efectos adversos. Bueno, si hablamos porcentualmente del riesgo de tener efectos adversos, es ínfimo. Es más, yo suelo hacer comparaciones, por ejemplo, ¿qué riesgo tenés de tropezarte y caerte una escalera cuando te bajas a una escalera? Quizás sea mayor el riesgo de tropezarnos al caer una escalera o al bajar una escalera que haya un efecto adverso por la vacuna. O sea, la posibilidad es ínfima. Por supuesto, puede haber un dolor local ahí en el lugar de la aplicación, un poco de fiebre, ¿verdad? Unos efectos adversos leves que pasan después. Pero la protección que nos puede brindar la vacuna en el contexto de todo el protocolo sanitario es muy alta realmente. Doctor, con relación a la vacuna que se aplica y de repente los nietos que uno escucha, ya le voy a poder visitar a la abuela porque se puso la vacuna.
Y no es tan así, ¿verdad? Porque además hay que esperar un cierto tiempo para que se logre la inmunidad y estamos en la primera dosis recién. Igual nomás hay que seguir usando el barbijo y la distancia con la abuela que se aplicó la vacuna. Así mismo, volvemos a repetir, el porcentaje de protección no es del 100%, entonces el abuelo o la abuela que se vacunó todavía tiene un margen de posibilidad de enfermarse y gravemente, ¿verdad?, si es que se expone al virus. Entonces, lo relacionado a las visitas, de ser posible, hay que postergarlas un poco más y ni qué decir, ¿verdad?, si es que se trata, vamos a decir, de personas jóvenes, porque sabemos que las personas jóvenes por lo general no tienen signos y síntomas, entonces pueden estar teniendo el virus Portador. Y no darse cuenta, claro. No darse cuenta. Otro error en el cual se cae frecuentemente es decir, bueno, yo ya tuve COVID-19, ya estoy curado, entonces puedo salir a pasearme. No, yo puedo portar en mis manos porque toqué alguna superficie contaminada, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que entender bien la dinámica del virus, dónde está, cómo entra al cuerpo y cómo se transporta. El virus no se mueve solo, somos nosotros los vectores. Justamente hago esta comparación con el dengue. El vector del virus del dengue es el mosquito. ¿Qué hacemos con el mosquito? Lo eliminamos, lo matamos. Pero el vector del SARS-CoV-2 somos nosotros. Claro, no nos vamos a autoeliminar. No nos vamos a autoeliminar, entonces tenemos que quedarnos quietos, ¿verdad?, en un lugar para que ese virus, digamos, en algún momento desaparezca de nuestro cuerpo si es que lo tenemos o de la superficie de los objetos contaminados. Bueno, hay una pregunta que quiero hacer. Yo ya tuve, ¿verdad?, COVID. ¿Es cierto que tengo que esperar 6 meses para vacunarme? No, lo que se debe esperar es un mes según los protocolos. Un mes pero teniendo nomás en cuenta que es una vacuna que no tiene componentes vivos, entonces realmente no habría ningún problema si es que por ahí no nos damos cuenta que tuvimos COVID y nos vacunamos, por ejemplo, en el caso de los asintomáticos. Claro. Sí. Así que el protocolo habla de un mes, ¿verdad? Pero igual no hay mayor inconveniente. Claro, y ayudó mucho la actividad de los futbolistas. No sé si escuchaste eso, Héctor. Sí. Que ellos obligatoriamente se hacen el hisopado antes de cada partido. Imagínate. Y así descubrieron a muchos que estaban con COVID. Pero no tenían síntomas, no tenían malestar, no estaban con fiebre. Ese es otro tema, ¿no? Nada, ni dolores tenían. Entonces llamó la atención eso. Claro, doctor, una pregunta más. Ya se sabe si las personas vacunadas que contagian a otros, contagian de manera más leve o igual puede ser fuerte la carga. Bien, sí, se habla mucho de la famosa carga viral. Yo probablemente voy a recomendar no distraerse en ese tipo de detalles porque el riesgo existe. Independientemente de que haya poco o mucho virus, si hay virus siempre es un riesgo. Y eso probablemente no lo vamos a saber, ¿verdad? Todavía entonces, no se sabe. Claro, entonces la pregunta es, ¿por qué yo uso mascarilla? Porque yo puedo tener COVID-19. Claro. O sea, ese enfoque de proteger a los demás es lo que debe primar. No al revés, no decir yo uso mascarilla para protegerme de los demás. Una última, Doc, una última. Tiene que ver con el otro tema de temporada, que es la influenza. Sabemos que hay que vacunarse contra la influenza. ¿Cuánto tiempo entre vacuna y vacuna? Qué bueno. Bueno, se habla más o menos entre 3 semanas a 4 semanas entre una y otra, pero independientemente de eso, repito, tanto la vacuna para influenza como para COVID-19 no tienen componentes vivos. Así que básicamente no habría problema si por ahí se aplica antes. Última preguntita, doctor, le quiero hacer con respecto, ¿cómo está la situación dengue-COVID? Bien, oficialmente tenemos un caso confirmado. Lastimosamente tuvo un desenlace fatal, pero el riesgo existe. Si bien tenemos bajas notificaciones de dengue, Paraguay es un país endémico para dengue, o sea que el virus está presente todo el año, más la pandemia por COVID, entonces tenemos ese riesgo. Entonces, cuando se sospecha de esa combinación, hay que proceder a hacer los análisis. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Para más información, ustedes tienen su página de dengue, están haciendo las fumigaciones y sobre todo los mensajes de cuidar con el tema criaderos. Así mismo, justamente lo que debo decirles es que hay un incremento de criaderos de mosquitos en los barrios, sobre todo en Asunción y los distritos del Departamento Central, donde se encuentran esos criaderos, no en esos lugares que están en pantalla, sino en la casa habitada. O sea que lo que tenemos que hacer es revisar nuestra casa, conocer nuestros recovecos, digamos, la canaleta, el registro, etcétera, y evitar justamente que se acumule agua.
Si hay agua acumulada, eliminar eso para evitar que se conviertan en criaderos. Bueno, así que agradecido, doctor, por su visita. Siempre muy agradable conversar contigo. Y también espero que le sirva mucho a la gente. Y quedo con una lección que dejó el doctor. Sí. Al mosquito se le elimina, pero al humano no se le puede Claro, eliminar. y somos vectores. Entonces hay que guardarnos. Sí. Hay que cuidar, Por favor. ¿cierto? Por favor. Vive la vida.